Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. Presidente, su gobierno está operando con personal que ha trabajado para los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI. Una de estas áreas es Notimex, como ya lo hemos mencionado, pero otra área es Sepropie. Para que lo sepa, es el área que hace posible que México y su audiencia lo pueda ver en vivo a través de las redes sociales. Es el responsable de transmitir e incluso de las interrupciones que se dan en las mañaneras. Desde Los Ángeles Press hemos registrado al menos 4 cortes importantes o censuras por parte de Sepropie, 2 con el tema Wallace, una con el Ejército por el caso Ayotzinapa y la más reciente fue el 3 de octubre, que hubo un corte a su respuesta con el tema de la condonación de impuestos a grandes empresarios. Nosotros como medio hicimos una investigación y encontramos en el directorio de Sepropie que el señor Alejandro Bolio Van Rankin, quien se desempeña como subdirector de seguimiento presidencial, está en ese cargo desde el gobierno de Vicente Fox, estuvo con Felipe Calderón, repitió con Enrique Peña y ahora ejerce el mismo cargo con usted. Mi pregunta es, presidente, si no considera de riesgo para su gobierno dejar en manos de servidores públicos que llevan 18 años operando para el sistema que usted se esfuerza por transformar. Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor. Bueno, Jesús va a ¿respondes? Con su permiso, señor presidente, buenos días. Pues gracias por tus preguntas. Efectivamente ha habido 4 cortes, interrupciones de la transmisión, pero todas son atribuibles a… La primera fue una situación fue un apagón de la subestación de todo el centro histórico, aunque ustedes han aludido que fue una censura, fue una situación general. Y ha habido algunos problemas de la transmisión por el internet interno aquí de Presidencia, pero han sido interrupciones muy casuales y no tienen que ver con los temas ni con las respuestas. Ha sido, de todos modos se tiene constancia de toda la transmisión en las redes, de tal manera que no se puede aludir a más que una cuestión técnica y no de censura. Pero, por ejemplo, el personal que lleva más de 18 años trabajando… Bueno, al frente de Sepropie está un cineasta, productor independiente que ha dejado sus ingresos altos que tenía en la industria del cine para tener un salario muy bajo que en la estructura del gobierno se tiene, que es Erwin Neumayer. Él es el responsable, es alguien con mucho prestigio que ha trabajado con los mejores cineastas de México y hoy está prestando servicio a la presidencia de la República, y él ha decidido mantener al personal profesional de Sepropie. Puedo adelantar que además él se ha encargado de capacitar al personal de Sepropie, que había estado muy maltratado, a los camarógrafos, se ha hecho talleres de guionismo, de manejo de información, de tal manera que se preste un servicio profesional al gobierno federal y no el mandato que se tenía anteriormente pues a nivel salarial, a nivel de la falta de capacitación al personal. Creo que ha dirigido Erwin Neumayer el Sepropie ahora de manera muy eficiente y claro, ha habido incluso cambios de personal por falta de eficiencia, pero quien ha mantenido la eficiencia se le ha sostenido en su cargo. Eso es lo que puedo responder. Muchas gracias. Señor presidente. Mire, sobre eso vamos a decir que la gente que nos ve, que nos escucha, a lo mejor dicen, Sepropie, ¿qué es eso? Pues es un equipo que tiene el gobierno, que hace posible las transmisiones de esta conferencia y de todos los actos. Son compañeras, compañeros, como los camarógrafos, vamos a lamparearlos a ellos para que sientan lo que sentimos. Hacen un trabajo profesional, me consta, van hasta las comunidades más apartadas. Les hablaba yo de Tepeji de Rodríguez, que cayó un aguacero fuertísimo, un camarógrafo se resbaló por el agua, se golpeó la cabeza, lo tuvieron que llevar a hacer estudios y no pasó de un chuchumo, dirían en mi pueblo, un chibol. Pero
sí son trabajadores que están cumpliendo con su responsabilidad, y cualquier cosa, pues que sea una distorsión, censura, pues no se permite. Ya la verdad, todo está al descubierto. Yo recuerdo que cuando llegó el avión presidencial, subieron a unos periodistas a la fuente de presidencia, fíjense, y la consigna fue: véanlo por dentro, pero no pueden grabar, no pueden filmar nada, no pueden hacer ninguna nota. Y no salió nada. Y subieron a ver el avión. 2 horas tardaron. 2 horas. Que iban dando vueltas para Sí, le hicieron toda la ronda de periodistas. Sí. Porque la consigna era obedecer y callar. Entonces ya no es así como era antes, que hasta los sacaban del aire. Bueno, el caso de José Gutiérrez Vivó, de Carmen Aristegui, eso no. A veces hasta pueden haber insinuaciones. Imagínense que el presidente esté censurando a un periodista o lo esté incriminando ante su director o ante el dueño de la publicación o de la radio, de la televisión. Es realmente una falta de respeto, ¿no?, a la investidura presidencial y a todo, una canallada eso. Entonces, que quede claro, hace como una semana me buscó que quería una entrevista conmigo y estoy buscando la manera de tener tiempo, Sergio Sarmiento. Y luego me enteré también, a partir de antier, de que por ahí se dijo de que lo habían quitado porque nosotros habíamos solicitado que lo quitaran. Falso, completamente. No somos así, no nos deben de confundir. Entonces, está buena tu pregunta por eso. Señor presidente, mi segunda pregunta es: bajo el régimen del expresidente Carlos Salinas de Gortari, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal otorgó un contrato de explotación en San Felipe, Baja California, por 20 años a la minera Frisco, que encabeza el señor Carlos Slim. Durante este tiempo, la dependencia federal ha ido otorgando nuevas concesiones y se han extraído 100 toneladas de oro, mientras que los 214 ejidatarios propietarios del ejido Plan Nacional Agrario reciben 12,500 pesos al año, más el impacto ambiental a la población. Señor presidente, ¿su gobierno va a renovar estos contratos en condiciones más equitativas? ¿Los va a cancelar? ¿O cuál es su postura frente a estas injusticias socioeconómicas heredadas del viejo régimen? Y si me permite entregarles un escrito a través de Jesús de los ejidatarios para usted, por favor. De acuerdo, sí. Miren, se empezó a entregar concesiones, lo hemos visto desde el gobierno de Carlos Salinas. Cuando inicia la política neoliberal, se decide entregar concesiones para la explotación minera a empresas nacionales y extranjeras. En el gobierno de Salinas, pues se entregaron como 6 millones de hectáreas y
fue cuando se llevó a cabo la entrega de Cananea y de otras empresas que eran del Estado, en el marco de la política de privatización, aunque ellos eufemísticamente le llamaron desincorporación de empresas no estratégicas del país, desincorporación. Entonces, eso siguió con Cedicho. También se siguieron entregando concesiones. Hubieron reformas a la ley minera para que ni siquiera pagaran impuestos por la extracción del mineral, algo que no se veía en ningún país del mundo. Imagínense, no pagar impuesto por la extracción del mineral. Con Fox acabaron, nada más para recordar, con el Cerro de San Pedro, el Cerro de San Luis, el Cerro de San Pedro, era el escudo de San Luis Potosí. Ustedes ven el escudo de San Luis y es el Cerro de San Pedro. Pues ya no existe el Cerro de San Pedro, nada más que ya no se puede cambiar el escudo, porque ahí dieron la concesión para la explotación minera. Solo una investigación sobre lo que sucedió en ese Cerro de San Pedro explicaría todo lo que fue de desastroso el neoliberalismo, porque hubo corrupción, influyentismo, no se sabe si fue asesinado o se suicidó el presidente municipal de ahí. Una historia trágica. Bueno, con Calderón siguió lo mismo, entregando concesiones. Llegaron a entregar 90 millones de hectáreas del territorio nacional, el 40% de todo el territorio. Ahora nosotros ya no estamos dando concesiones. ¿Por qué? Ni modo que vamos a seguir con lo mismo. ¿Cuándo se terminarían las 90 millones de hectáreas? Pues en 1 millón de vidas o de generaciones. ¿Qué pasaba? Tenían los títulos y se especulaba. Y tenían que pagar un derecho por mantener la concesión. Y cuando se acumulaba el dinero que tenían que pagar de derecho, se les condonaba el derecho. Entonces, como ahora ya no hay condonación de impuestos, de derechos, ahora están regresando las concesiones. Y esto no afecta en nada porque realmente fue en buena medida una maniobra especulativa la que se llevó a cabo. Donde hay una mina, está produciendo, tenemos que cuidar la fuente de trabajo y cuidar el medio ambiente y
cuidar que le paguen bien a los trabajadores. Hay también situaciones en donde líderes se aprovechan de la ocasión para extorsionar a las empresas. Eso no se va a permitir. O sea, cierran una minera y están solicitando dinero para reabrirla. Eso, qué bien que sale el tema, no se va a permitir. Cero corrupción en general. Y la Secretaría de Gobernación está trabajando sobre estos temas y yo espero que las empresas pues paguen buenos salarios, que cuiden el medio ambiente y que al mismo tiempo los dirigentes, tanto de los trabajadores mineros como de las organizaciones sociales de los pueblos, no lucren, porque luego en nombre de la gente o por supuestos daños ocasionados, que los hay, lo que hacen es chantajear y obtener dinero. Eso no se va a permitir y aquí lo vamos a denunciar. Si se para una empresa y no hay razón, sino es porque están pidiendo un moche, una extorsión, lo denunciamos, sea quien sea, en el caso de la minería. Y la segunda pregunta, presidente, justamente sobre este asunto de la Corte. Sus opositores han expresado la preocupación de que desde el Poder Ejecutivo usted pueda apoderarse de la Corte por los nombramientos que le corresponden hacer en este sexenio. Hablan de una Corte a modo del Ejecutivo. ¿Qué responde a estas críticas? Pues que no soy como ellos, soy demócrata y lo que sí es que vamos a proponer a gente honesta, porque los conservadores son muy corruptos, les gusta mucho el dinero. Yo creo que el Dios de los conservadores es el dinero. Y además de ser reaccionarios, son corruptos. Entonces ocupan los cargos para enriquecerse. Piensen en un abogado famoso, conservador, no, y ese conservadurismo es muy hipócrita. Esa es su doctrina, la hipocresía. Entonces llenaron el gobierno, tomaron los poderes, confiscaron todos los poderes durante el periodo neoliberal, tenían el control en las cámaras. Imagínense lo que llegaron a hacer. Modificaron la Constitución para permitir el saqueo. En el Poder Judicial, lo mismo. No se me va a olvidar que cuando se pidió que se consultara lo de la reforma energética,
en el Poder Judicial por consigna. Aunque reunimos las firmas, rechazaron nuestra petición. Bueno, hasta hace poco había un teléfono del presidente de la Corte al presidente de la República. Y por ahí se daban las instrucciones. ¿Ya se les olvidó? ¿Ya no hay ese teléfono? Pues a lo mejor existe, pero yo no lo he usado. Fíjese que existe la red y tengo mi iPhone 21. No la uso ahora en esta gira porque vamos, y aprovecho también para subrayarlo, engañaron a la gente de que con la reforma a las comunicaciones, ¿se acuerdan cuánto tiempo hablando de eso? Reforma constitucional para las telecomunicaciones, pues no se puede uno comunicar en México, es un atraso. En el 75% del territorio no puede uno hablar por teléfono. Entonces ahí ni mi iPhone 21 funciona y tuve que optar, porque sí me hace falta, por pedirle al secretario de Comunicaciones que nos colocara un teléfono celular para que yo tenga comunicación satelital, pero a veces ni así. Pero la red creo que le he usado una o dos veces. Prefiero hablar por el teléfono. Además ya no hay golondrinas en el alambre y ahora puede uno hablar con confianza. De todas maneras hay que ser precavidos, pues, Pero entonces los perfiles van a ser gente cercana a usted, muy buenos perfiles, pero cercanos a usted. gente honesta, que no sean corruptos. ¿De carrera o externos? Sí, profesionales de acuerdo a los requisitos y con el distintivo de la honestidad, que no sean mercaderes, que no sean traficantes de influencia, que sean gentes honestas. Todavía falta que el Senado resuelva sobre la aceptación de la renuncia y luego vemos nosotros. Tengo tiempo para decidirlo.